Profesor, buenas noches. Mi nombre es Rosani Mesa. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Dempsey Pizango. Hoy día hablaremos sobre la reforma agraria entre 1895 y 1930. En el periodo de la reforma agraria en el Perú entre 1895 y 1930 fue un periodo marcado por importantes transformaciones en el sector agrario de nuestro país. Durante estas décadas se llevaron a cabo diversas iniciativas y políticas con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los campesinos y también así promover la equidad en distribuciones de las tierras y fomentar el desarrollo rural. Dentro de estos, también miraremos lo que son las motivaciones a qué llevó a la reforma agraria. Una de las principales motivaciones detrás de la reforma agraria en el Perú fue la profunda desigualdad en la tenencia de las tierras. En aquel entonces, la mayoría de las tierras agrarias estaban pues centradas en las manos de los grandes hacendados, mientras que la mayoría de la población campesina trabajaba en condiciones precarias y sin acceso a las tierras. O sea, ellos no podían trabajar. Entonces, para esto crearon una ley de reforma. Esta ley de reforma, que fue creada en 1919, fue un hito importante en este proceso. Esta ley, también conocida como Ley de la Comunidad Campesina, estableció un mecanismo para expiar grandes los difundios y redistribuir la tierra entre los campesinos. Es así que empezó la creación de las comunidades agrarias. Fue una de las estrategias claves para garantizar la sostenibilidad de la reforma y así también promover la organización colectiva de la producción agraria. Doy pase a mi compañero para seguir explicando sobre la reforma agraria. Sí, gracias. Asimismo, tras esta reforma agraria que se dio, eh, eh, esto incluyó medidas, ¿no?, destinadas a modernizar la agrícola y mejorar la productividad, ¿no?, que en ese entonces se buscaban. Asimismo, se creó la Junta de Agricultura, y lo cual tuvo pues un mejor objetivo, ¿no?, que fue brindar apoyo técnico y asesoramiento a, a los pequeños agricultores, ¿no?, de esa época. De esta manera pues se buscaba promover prácticas agrícolas eficientes y sostenibles, no solamente para mejorar las condiciones de tierra, sino también para mejorar las condiciones económicas y sociales de ese entonces, ¿no? Bueno, pero tras eso también hubo obstáculos, ¿no?, que se dieron en ese momento, ¿no? Nos dice que a pesar de los esfuerzos que se habían realizado, la reforma agraria en el Perú enfrentó numerosos obstáculos que limitaron su alcance y efectividad. Hubo falta de recursos financieros, o sea, la economía no estaba muy a favor en ese entonces. Y también hubo falta de recursos técnicos y más que todo también la inestabilidad política que estaba viviendo en ese entonces y los conflictos sociales que fueron pues, un obstáculo muy importante, ¿no?, que se tenía que tomar en cuenta. Además de ello, había algunos grandes desafíos que obstaculizaron la implementación de las medidas reformistas, ¿no? Entonces son uno de los obstáculos que se dio, ¿no?, en ese momento tras la reforma agraria que se estaba viviendo. Bueno, en conclusión, ¿no?, la reforma agraria en el Perú entre el año de 1895 y 1930 fue un proceso difícil, ¿no? Un proceso complejo, multifacético, que buscaba transformar la estructura agraria.
como bien hemos dicho, que hubo, hubo situaciones en que se buscaba cambiar recursos técnicos y financieros, ¿no? Además de eso, también hubo una estructura social en el país, que esto, si bien es cierto, benefició a los campesinos y apoyó el desarrollo rural, ¿no? Aunque no se lograron avances muy significativos, eh, pero sí ya se empezó ya a ver, digamos, un camino que se podía seguir, ¿no? Asimismo, en este periodo se encontraron y resaltaron la complejidad que llevaron a cabo reformas de esta magnitud, lo cual pues es en un contexto histórico como que se estaba dando en ese entonces, pues era muy importante, ¿no? Que se ponga en marcha algunas, algunas reformas en bien de, y beneficio del país que se estaba viviendo. Muchas gracias, compañero. Si tienes algo más que acotar, Bueno, eso sería todo, compañero. Profesor, muchas gracias. Con nosotros será hasta la próxima. muchas gracias.